Martes de Calamidad, el podcast de cine de terror donde te hablamos de la película que vimos más recientemente para bien, para mal o para muy mal. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Calamidad, que es nuestro episodio número 10, si no estoy muy equivocada, así que deberíamos darnos como un abrazo de grupo. Así es, hola, soy la Caco, este es nuestro 10º episodio y con una película bien buena, hay que decirlo, y además nuevamente tenemos a nuestra invitada especial, Samara Isabel, porque fuimos las tres, cara de pastel, porque fuimos las tres al cine a ver la película, así que correspondía que estuviera aquí en esta conversación. Soy la invitada de honor. La invitada de honor, siempre, Samara Isabel, Siempre. cara de pastel. Siempre. Vas a ser nuestra invitada de honor. Y bueno, como ya les dijo la Caco, la película que fuimos a ver fue Sinners o Pecadores de Ryan Coogler, tiene que ser, ¿cierto? Si tiene dos O. Sí. Coogler. Digamos que es así. Digamos que sí. La verdad es que sabíamos súper poco de Sinners cuando la fuimos a ver. O sea, yo no sabía nada, en verdad. Nada. Yo, el antecedente que nada tenía era que era película de vampiros. Yo eso ni sabía eso. Yo Tú fuiste invitada nomás, tú dijiste que ir al cine, ya vamos. Me pagaron la entrada, yo parto. Exacto. solo sabíamos que le gustaba a Pedro Pascal. Así. Eso sabíamos que tenía muy buena crítica, sí. Eso Tenía había buena crítica salido. y Pedrito Pascal le había gustado mucho. Y bueno, también yo sí sabía que era de Ryan Coogler y que es un director razonablemente bueno. A mí en lo particular, ninguna de las dos películas de Wakanda me fascina, ni Pantera Negra ni Wakanda Forever, pero en películas malas no son. Exacto. Sí, como objetivamente, digamos. Otra conocida de Ryan Coogler es Creed. ¿Ya? Que también es bastante buena. Y sale el mismo loco, el Jordan. Todas las películas de Coogler sale el Michael B. Jordan. Ya. No, pues en Wakanda no, pues. ¿Sí sale? Ah, no, pues en Wakanda Forever ya no sale. Salen como racontos nomás del loco. Claro. Más, si muere en la primera, pues. Ay, cierto. Sorry si alguien no lo había visto. Pero espérate, ¿sale el Michael B. Jordan en Wakanda? No, pues en Pantera Negra. ¿En serio? Sí, pues ahí muere, sí es el malo, po. ¿El malo, mami? ¿A mí? No tenía idea. No, es el malo, el otro Pantera, el Pantera dorado, o sea, negro con o sea, es como el usurpador del trono, po. Claro. El pantero, ya. El pantero, exactamente. Ya. Bueno, y en Creed, que es la única que ha hecho del Apollo Creed, que ahora ya hay 3, y la primera es lejos la mejor, a mí ahí me llamó harto la atención porque en esa sale Stallone como Rocky, en el fondo sale Rocky. Claro. Y yo sentía que Rocky ya hasta para ese entonces ya era como casi una caricatura, porque existía hasta como Rocky 6 y uno decía, ya, porque este gallo dejé de robar con Rocky, pero le saca un trote gigantesco a Stallone, hace un papel súper entrañable, como que le dio alma a Rocky y es bien, bien impresionante. No estuvo nominado al Oscar, nada que ver. No sé si al Oscar, pero se ganó el Globo de Oro, al menos. ¿Él? ¿El Stallone? De eso sí me acuerdo, sí. Stallone. Ya. Así que mal no estuvo. Y a mí lo que me gusta del Ryan Coogler es que como que siento que siempre tiene algo que contar, como que no hace películas así al chanfle, claro. sino que tiene una idea detrás de lo que quiere hacer y lo hace bastante bien. Y bueno, y también yo creo que es el director que más trote le saca al Michael B. Jordan, porque este loco yo le he visto hartas películas y no es mal actor, pero donde mejor lo hace es con este gallo, se entiende muy bien. Claro. Debe ser su mentor. Debe ser su amigui. Además que el Michael B. Jordan es productor de esta película. En el fondo se ponen muy de acuerdo, digamos. Trabajan muy bien juntos. Claro. Bueno, antes de hincarle el diente a Sinners, que es como... antes de hincarle el diente, vamos a contarles que el género de películas de vampiros es uno de los que más le gusta a la Caco. Aquí tenemos una experta. Y donde soy experta, exactamente. Este es de uno de los pocos, no sé si pocos, pero de uno de varios temas en que puedo hablar sin siquiera mirar el teléfono para buscar información, porque me lo sé todo. Es que además lo consumes no solo en película, también en libros. El único libro de vampiros que creo que leí es Drácula. Y la segunda parte de Drácula, pero nada más. No, claro. Yo leí El desastre que es Crepúsculo, lo leí porque en realidad dije, ya, vamos a ver qué es esto. ¿Qué está pasando? Pero la verdad que me arrepiento, pero profundamente, porque es una tremendísima falta de respeto. Es entretenido, jajaja, pero... No, pero es que yo creo que esa es la intención. Claro, pero no es un libro o sea, sí es un libro de vampiros, pero no tiene nada sigue de como las leyes de los vampiros. Es como algo todo fuera nada. Exactamente.
Oye, ya vuelo así de pájaro, porque no te tengo un listado como para que pueda ir, pero sí, para las dos, pregunta para los dos. Si tuvieran que elegir sus 3 películas de vampiros preferidas. Oh, 3 sin o lugar a 4. dudas. Ya, Drácula primero, la de Bram Stoker. O sea, ya, la de Coppola. ya, Entrevista con el vampiro, en segundo ya. lugar. Y yo creo que son las dos que se me vienen a la mente, así cuando decís vampiro, las dos que bueno, que también la literatura de la Anne Rice es la que más me gusta a mí de vampiro. Entonces, por eso Ah, yo creo ya. que Pero quede como más rayado por pues, hay ahí. una que es como La Reina de los Condenados, que también salió en película, parece que es malita esa, ¿no? La película es mala, el libro es muy bueno, sí. El libro salva, ya. La película, pero la película es bien malita, Yo bien me malita, acuerdo sí. que Bien, bien. ¿Y tú, John Pero, Mills? y ¿Ah? fíjate, espérate, que aparte de la película de Entrevista con el Vampiro, sí, hicieron una serie hace poco, que es, Sí, pero Sí, po. Ah, es buena, una mira. belleza de serie. Es maravillosa, yo rayé la papa, pero mal. Y más encima, ahora también hicieron la adaptación de la película como hermana, como el spin-off, que son de las brujas de Mayfair, Sí, que claro. es otro tipo de, o sea, que es de la literatura de brujas de la Anne Rice. ¿Ya? También maravillosa la serie, una belleza, Ah, nada que decir, mira. Yo pensé hermosa. que la entrevista con el vampiro en serie era más o menos nomás. O No, sea, y como que nunca me excelente. llamó la atención, la Me verdad. encanta. Vela gorda. De verdad es muy, pero muy buena. Muy, muy buena. ¿Para qué te voy a decir lo mismo que es Lestat? Porque, ¿para qué voy a Sí, entrar ahí? ¿Para qué? eso lo he ¿Para qué? cachado. Ah, pero Ya. sí. ¿Mm? Ay, Ay, se perdón, trapicó de la pura emoción. me da pura emoción. se emocionó. Lo único malo que tiene, eso sí, el que voy a tirar un spoiler aquí, ¿Ya? pero el Louis, que era el papel que hacía Brad Pitt. el Brad Pitt, Ajá. no sé por qué, porque ahora está muy de moda, es negro. Lo que no puede ser, no puede ser, o sea, no puede ser. Y más encima, que hasta la ridiculez del personaje, ¿Ya? el Luis en la serie era dueño de una plantación. ¿Cómo un negro va a ser dueño de una plantación si los negros Sí, eran pues. esclavos? ¿Cachai? Ahí, Entonces, de hecho, algo pasó. era o sea, era muy reconocido en el pueblo porque era un negro que era dueño de una plantación. ¿Cachai? Entonces, ahí se saltaron No, pues, una cuestión. Y el sí. personaje de la Kirsten Dunst, que también hacía ella de Claudia en la Tipo, película, también es una cabra negra. ¿Cachai? Entonces es como, amigo, no. sí. Está bien la diversidad y Eso todo, pero es inclusión forzada, no po. me metan gente aquí que no es, no, po, exactamente. Claro. Ya. Inventen una historia de vampiros negros como Sinners, que quedó Como estupenda. Sinners, esa que estupenda, Suena muy exactamente. buena. ¿Cachai? Sí. Ya, Sammy, tuyas, tus preferidas de ¿Sabes qué? vampiros. Yo no he visto mucho. Eso me ha educado mal mi mamá. No me ha mostrado tantas de Qué vampiros. feo, qué De feo. hecho, Muy mal. la de Coppola no la he visto, no hemos visto No, Drácula es que le todavía. íbamos a Sí. ver, ¿te acuerdas? Cuando estábamos Ah, cuando hicimos en la la fila para cola, Miranda. pero me dolía la cabeza. Y dijimos, Sí, no. no, pero yo creo que como una reciente, yo creo que no era tan mala Nosferatu. No, es También es bastante como de buena. vampiros. Ah, buena, sí, Es es bastante buena, buena. No, muy espera, buena, sí. sí. Yo creo Ay, ¿Se te qué quedó bonito. pegada la Miss? No te que hay, escuchamos Ahí gordita. sí, ahí estamos, ahí ahí sí, estamos. ahí sí, ya. Un pequeño problema. Y no sé, como que yo veía como películas de vampiros de Disney Channel cuando era niña. Ese es Ah, como mi Vampirilla. mundo. Sí, no. Era como, no Los sé, estaba hechiceros de como, Waverly Place. estaban como tonteras, así como, no sé, estaba como la hermanas vampiro, estaba, Sí. mi niñera es un vampiro, habían puras tonteras de Ah, vampiros. bueno, y acuérdate Pero que no te deja de gustaba, ser, po. y acuérdate que a ti te gustaba Draculaura. Ah, Draculaura de Monster Pero, High también. ¿cachai? Que el vampiro llega hasta los niños, pues, ¿cachai? Sí, Sí, po. Bueno, de hecho, lo comentamos entre nosotras que el Robert Eggers, el director de Nosferatu, Ujú. como que agradece que Bob Esponja introdujo al ay, sí, Bob personaje a los niños, Esponja, po, sí. Sí, ¿cachai? po. Porque estoy en Como Bob que Esponja, sí ¿sale? dice, Nosferatu. En mi caso, también creo que la preferida mía es Drácula de Coppola. Me encanta esa película, la he visto A mí muchas igual, veces yo y también cada me vez que la encanta. vuelvo a ver, de hecho hace poquito la vimos, ¿o el año pasado? ¿O Parece, pero antepasado? gorda, Sí. cuando apenas yo vuelva la vamos a ver, ¿eh? Ya, ¿Y me sabéis parece. cuál? Me gusta harto Let the Right One In, la sueca. Ah, Esa ya, me me gusta acuerdo de esa, harto, me la de acuerdo los de esa. niñitos. En Sí, fondo, un cabro chico que le hacían bullying y se hace amigo de una vampira que tiene 12 años. exacto. Y la niñita le dice, tengo 12 años, pero hace mucho tiempo que tengo 12 años. Ah, Mm, mira, hablando de niñita, otra que me gustó mucho, que es nueva, que es Abigail. También la he Ah, visto de ah, como tres veras. sí, veces, sí, sí, sí. me encantó Abigail. Y otra que me gusta mucho porque me gusta el lado de la comedia es la que hizo el Taika Waititi, What We Do in the Shadows, que tampoco salió la serie, pero es una Ah, ya, película, la sí me primera, y es acuerdo. bien graciosa.
con vampiros. Y acuérdate de Drácula muerto pero feliz. Que eso es una joya de Mel Es Brooks. una joya, sí, una joya de Mel Brooks, exactamente. Es una joya de Mel Brooks. Y sabéis que yo me acuerdo, o sea, yo la vi cuando era más chica, pero yo me acuerdo que en nuestra época muy juvenil fue un hitazo la del Kiefer Sutherland, de los Boys. Ah, la de la generación perdida. Esa, Sí, la yo me acuerdo que generación fue un hitazo. Pero ochentera, sí, pero sí, es verdad, fue un hitazo. Sí, es Sí, buena. pero es que yo me no, acuerdo que es porque se presentó a los vampiros como cabros, pues si siempre era Christopher Lee o algo parecido el vampiro. Claro, exacto, Entonces de que hubieran pseudo adolescentes vampiros era bien llamativo. exacto, es verdad. Sí, Sí. yo me acuerdo que esa se habló harto. Además que como que estaba de moda el Kiefer Sutherland Sí, pues en la en época. su máximo apogeo, Estaba exactamente. en su apogeo, claro. Sí. ¿Y sabéis cuál otra me gustó antes de pasar a Sinners? Que también la vimos las tres juntas, la del Demeter. ¡Ay, qué No Ah, es la de del mi buena! barco, ¿no? preferida, Esa, pero yo lo pasé súper bien con sí, esa es película. buena también esa, me gustó mucho también. Sí. Y eso que uno sabía al final cuando empezaba ya a verla, porque cuando ver Drácula no sabía que no llegaba a nadie. Sí, claro, exacto. O sea, partí viendo la película con un tremendo spoiler. Claro. Pero era buena esa. Sí, Era buena, muy buena. aunque como tuvieron que hacerla sin derechos, tenía unas cosas bien curiosas, pues, porque en el fondo el Demeter iba de Transilvania, o sea, de Rumania. Ah, también era sin derechos. Claro, porque viste que iba desde Rumania hacia Londres en el libro. Y eso Sí. justifica que vayan en barco, pero en la película era o no, esto es en Nosferatu, estoy mal, es en El Nosferatu, Nosferatu, sí, pero en donde no hay Nosferatu derecho. no hay derecho. Entonces, pero igual el Drácula, o sea, el Nosferatu, pesca un barco y se va a Alemania, y es como, pero ¿por qué no se fue a pata? O sea, ¿por qué no se fue por tierra? Si Alemania está exactamente. como al lado. Claro. ¿Para qué No, tomó un sí, barco? en Nosferatu donde no tenían derechos. En la Claro. del barco, Ya. según yo, sí. Que iban a Sí, yo Inglaterra. diría que sí, pues iba en Inglaterra. Sí, pues. Ya. Bueno, ahí hicimos como una pequeña revisada de nuestras películas vampíricas. Vamos ahora entonces con Sinners, con lo que nos convoca. Exactamente. Bueno, Sinners empieza con una voz, en el fondo una voz que nos va contando y tiene una ayuda gráfica, ¿cierto? Van saliendo Sí. como dibujos, Claro. que nos dice que a lo largo de la historia, a veces nace gente que tiene un talento para la música que es tan milagroso, en el fondo está tan por sobre la media de alguna manera, que este talento encierra como un cierto poder. Y este es un poder que puede ayudar a la gente, que en el fondo les trae paz y hace que los pueblos se sientan felices. Pero así Claro. como está el yin y el yang, esta belleza en la música también atrae al mal, the evil, decir, Exacto, the atrae evil. a the evil. You're not Eh, evil. A cualquiera sea la representación de este mal. Sí, Bueno, y en ese contexto, luego de esa pequeña historia que nos cuentan, conocemos a unos hermanos gemelos que son Smoke y Stack, que son los dos representados por el Michael B. Jordan. Y Pero, entonces, espérate, ¿puedo contar una cosita? ¿Ah? Yo me di cuenta que era el mismo gallo, porque le decían de Twitter como que no me enchufé al tiro en la película. Yo te diré que a la media hora y dije como, ¿Ya? el mismo. Yo también. Pero O sea, que Yo son pensaba ridículos. que eran mellizos. caché que eran dos negros, porque eran dos hermanos, claramente, pero no caí que eran gemelos, porque nunca los vi iguales, ¿cachai? Claro, yo nunca lo vi. Es que, Y de pero sabéis repente que como eso, que dije, es el mismo loco. pero cachai que eso es puro buen trabajo del director y el actor, porque el Michael B. Jordan no se hizo nada, excepto que el Stack usaba como un frenillo de oro. Sí, pero era algo mínimo. O sea, a mí me Y costó. era nada. Era Yo lo es dije, la actitud del cuando gallo la que era distinta. Cuando salimos de la película yo le dije, pero era el mismo. Así como que igual me costó harto entender que eran gemelos porque también Sí, a uno de los personajes le dicen que son primos. Y no son primos, son gemelos. Es que eran primos del que cantaba, po. claro. No, claro, pero es que, voy a adelantar un poco, pero cuando están con el blanco, él les pregunta si son gemelos y ellos de broma le dicen que son primos. Y yo de verdad pensé que eran Claro, primos. pero era una ironía, porque Claro. era evidente que eran gemelos, pues, ¿cachai? Claro. Como cuando a mí me preguntan por los míos, y como señora. Como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Exactamente, lo que sé no se pregunta, justamente. Bueno, y el Smoke y Stack eran los sobrenombres, porque Sí. se dieron cuenta que se llamaban Elijah y Elías, o sea, era el Sí. mismo nombre, pero hecho de dos maneras. Exacto. Elias y Elijah. O se sea, llamaban. más fácil de confundirse. Claro, Bueno, tú eres madre de gemelos, así que, claro. así que entiendes toda esta dinámica. Toda esta dinámica de que confundan gente. Bueno, y ellos, que son estos hermanos, vuelven a su pueblo natal, que está en el delta del Mississippi, o sea, ¿dónde peor?
es casi la cuna del Ku Klux Klan. Y ellos vuelven luego de haber pasado hartos años fuera, pero teniendo una vida que siempre entendemos fue súper violenta, porque trabajaron con el Capone y fueron a la guerra, además. Esto como en 1930, así que estuvieron en la Primera Guerra Mundial. Sí. Y ellos vuelven al delta del Mississippi con el sueño de poner un juke joint, que es básicamente una taberna. Claro, un tugurio. Su bar, exacto, su bar clandestino. Pero su idea era que fuera solo para negros, porque Claro. ellos tenían esta como ansia de ser libres y sentían que no había un lugar donde los negros podían divertirse con lo que a ellos les gustaba en el fondo. Bueno, mira, eso ¿Ya? es lo que yo les contaba que sale en It, en el libro. Uno de los ciclos de Pennywise se cierra cuando sí. se quema un lugar que de más encima se llama The Black Spot, o sea, la mancha negra, y era un club de negros, pues, ¿cachai? Qué mal. Y justamente por esos mismos años. Qué hermosa coincidencia, qué belleza. Es que tiene que haber sido común. Si al final todas las historias que empiezan a salir así es porque tienen cosas comunes. Además que como estaba el Ku Klux Klan, como que querían como tener un lugar seguro donde se sentían bien, como libres, como claro. dicen. Entonces, para poner su juke joint, compran un aserradero antiguo que estaba medio abandonado y se lo compran a un blanco, que no puede verse más redneck. O sea, imagínense al blanco más redneck, a ese se lo compran. Guatoncito, con su... ¿Cómo dicen? Claro. Con su polera cuadrito. O sea, sí, respeto. La cosa es que estos gallos traían mucha plata, que siempre sabemos que no es muy limpio, aunque no es algo que lo digan. Pero se sabe, claro. Pero se sabe que la plata nuevamente, lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. Y la verdad es que todo el primer tercio de la película trata básicamente de cómo ellos levantan esta cantina que quieren tener, que de hecho todo pasa en un día, toda la película transcurre en un día, porque quieren hacer el gran estreno de esta cantina en la noche. Y entre otros, en el fondo este primer tercio lo que ellos hacen es ir consiguiendo gente que va a trabajar en esta cantina. Y el primero que suben al carro es al primo, al Sammy, a quien le decían el pastor, pero le decían, en realidad decían The Preacher Boy. The Preacher, sí. Claro, porque era el hijo del pastor. Claro. Porque el cabro era fabuloso para la música, o sea, tenía un talento totalmente desmedido. Y ellos no sabían, de hecho, uno de los primos se da cuenta en el auto cuando Sí, el stack, el stack, cuando el otro le empieza a cantar, así como que dice, ya, a ver, cántame alguna cosita. Pero porque ellos le habían regalado una guitarra. Sí. Claro, ellos cuando se fueron del pueblo le dejaron una guitarra, y con eso el cabro aprendió a... Bueno, y toda esta gente que ellos empiezan a reclutar, no toda, pero una mayoría trabajaba en las plantaciones de algodón, pues sí, de eso vivía Mississippi en esa época. Exacto. Claro. Y trabajaban en condiciones que son solamente equiparables a las pulperías de acá de Chile. En el fondo no les pagaban con plata, les pagaban con una suerte de ficha o como con unos pedazos de cartón que valían solamente dentro del Estado, no era plata de verdad. Y eso es tema en algún momento de la película. Claro. Bueno, primero está el hijo del pastor que cantaba muy bien, era un gallo realmente fabuloso. Y punto importante, al papá no le gustaba que el niño tocara blues, porque decía que lo iba a llevar al mal. Que lo iba a dar al diablo, pues, exactamente. En realidad la película tiene hartas profecías cumplidas, digamos. Sí. En el fondo este primer tercio te va dando mucha información. A ustedes se les hizo medio largo y como que yo creo porque estaban esperando el vampiro. Lo que pasa es que, claro, como no sabíamos no, a mí me gustó. Pero yo sentí que sin esa primera tercio la película no habría sido tan redonda, porque te entregan toda la información para que después, para que haya un peso emocional después. Bueno, y después empiezan a invitar a una pila de gente que llegan a la noche de la inauguración. Y además vemos que la profecía autocumplida, que en el fondo... ¿Por qué nos cuentan esta historia al principio? Porque el primo, ¿cierto? Toca esta noche inaugural, canta una canción y hay una suerte de delirio dentro de los que lo escuchan, porque en realidad el gallo era extraordinario, pero tal como nos dijeron al principio, esta hermosa música no solo deleita a los que estaban allá adentro, sino que llega a oídos que no debieron escucharlo y llegan vampiros, básicamente, ¿cierto? Atrae a vampiros. Llega el diablo. No vamos a decir mucho más porque esta es la parte sin spoilers. Exacto. Aquí como que preguntarle si les gustó la película es un poco de perogrullo porque ya dijimos que le pusimos súper buena nota, pero
¿qué les gustó? ¿Qué es lo que más te gustó en el fondo? ¿Cómo la recomendaríais? Mira, a mí me pasó efectivamente que al principio, bueno, aparte que no sabíamos a lo que íbamos, sí sabemos que era de vampiro, pero no pasaba nada de vampirismo en la primera, no sé, aparte que la película es larga, 1 hora y cuarto. Pero yo diría que unos 40, 45 minutos es, No, yo te diría que 1 horita no pasa nada. Sí, 1 hora. Sí, es por lo menos como 1 hora que el no pasa nada. montaje de la Sí, historia, digamos. la hora es como el principio donde empiezan a como crear todo. Exacto. Claro. Pero efectivamente una vez que ya cuando empieza a pasar lo que tiene que pasar, digamos, efectivamente uno entiende por qué es tan larga la primera parte. ¿Cachai? Claro. Y por qué dicen todas las cosas que dicen, etcétera. No, yo encontré que una película, o sea, a mí me gustó mucho, pero es que no sé si me estoy adelantando mucho, pero me gustó mucho porque sigue con las reglas básicas del vampirismo. No, sí, Y, yo creo que y eso las, se puede decir. y las respeta todas, 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 Sí. todas, no se salta ni una, como lo que pasa con Crepúsculo, por ejemplo, que se salta la más básica. Pero aquí por lo menos se salta, o sea, cumple y a cabalidad con todas las reglas del vampirismo. Y eso me Claro encantó. que sí. Po. Yo a mí me gustó harto porque primero creo que tiene súper buen ritmo, que es difícil dejar de prestarle atención. Eh, porque en el fondo sentí que si no hubiera sido una película de vampiro, yo la habría encontrado entretenida igual. ¿Cachai? Claro, Porque esa sí, sí, primera hora que no es de vampiro, yo igual la había entretenida, igual me interesó, me interesaban todas las historias que me estaban mostrando, había conflicto entre los personajes. Eh, porque en esa primera hora nos muestra, bueno, quiénes son los gemelos, también nos muestran quiénes son como los parientes, nos muestran a sus mujeres, que son exacto. personajes Su, súper su pasado. importantes en la historia, porque claro, porque son el pasado, pero además ellas, lo vamos a ver después en la parte con spoilers, pero ellas determinan cómo ellos se comportan también. Eh, y a mí sí me gustó mucho eso que tú decís, el tema de que cumple con los cánones vampíricos. Sí, En el fondo, aquí se respeta, yo creo que es más importante que en el fondo que no pueden exponerse al sol. exacto. O sea, si te podías poner al sol, no eres vampiro. Y después vamos a hablar un poco de eso, porque hay una frase que a mí me quedó súper grabada a pito de eso. Se les mata con estaca en el corazón, Sí. con estaca de madera. Y se les Eh, debilita con balas de plata. se les debilita con balas de Debilita, plata. sí. Eh, Con el la ajo plata en como que los general. quema, ¿Ah? el ajo como que los quema cuando les tiraban Sí, vinagre con ajo, como que se exacto. les quemaba la piel. Sí, Y una que tú me tuviste que explicar hace poco cuando fuimos Salem Slot, que en el sí, fondo me tuviste que aclarar, es el tema de que tienes que invitarlos para entrar. sí. Eh, y si no los invitas, no pueden entrar. Y te digo, entonces la gente te hará para que los invita. Y tú dijiste, sí, pero lo que hace es que el vampiro es encantador y te engatusa para que lo invites, digamos. Claro, En el fondo exactamente. busca trampa. Ahora, lo que yo sí no sabía y que lo comentamos en el piloto de esto, que yo te dije, pero si tú lo desinvitas, ¿se tiene que ir? Y tú Sí, pues, dijiste, sí, de hecho en sale, Silent Slot sale eso, que un viejo exacto. le dice, te desinvito, y el Se vampiro sale desinvita. volando Cuando, por la ventana. cuando uno desinvita al vampiro, el vampiro sale automáticamente, como que una fuerza lo atrae hacia afuera. Es expulsado de la casa. Claro, es expulsado de la casa. Bueno, pero en estas situaciones, ¿cachai? Que ahí yo quedo como un poco entre Don Goy y los vilos, porque, claro, yo te dije entonces, porque la gente cuando ya cacha que está quedando la Fox, no los desinvita y es por lo mismo, ¿cierto? Porque el vampiro ejerce cierto poder mental sobre ti. Pero aquí cuando estaba quedando ahí la zorra, yo creo que alguien podría haber dicho ahí que fuera de acá y tendrían Es que que haber Claro, salido no, volando. nadie les pero yo dijo creo que que eso pasaba. y yo creo Nadie, que a nadie nadie se les sabía. ocurrió. Porque Claro, ese tema de hecho no lo tocaron en la película. No, no. Lo que sí tocan es que tiene que ser invitado, eso sí, eso es fundamental, de hecho, en la película. La sí, película se sostiene en que hay que invitarlos exactamente, a entrar y que si tú no los invitas no pueden ingresar. sí. Y ya sin spoilers, eh, otra cosa que me gustó, y es una cosa súper del Ryan Coogler y de directores nuevos, es que no tienen como este miedo machista bien tarado que existe de mostrar amor entre los hombres. Los hermanos se amaban y se Sí, decían te quiero y se abrazaban y se daban besos. Y cuando pasan cosas terribles, temen por el otro. claro. Y como que, no sé, pues cuando uno veía las películas de Chuck Norris o cualquier cosa, era muy improbable que un par de gallos, por muy hermanos que fueron, bueno, y además que la generación de nuestros papás no era así, pues. Claro, Ahora los hombres sin problemas se abrazan, se dan besos y está bien mostrarse afecto, digamos. claro. Eh,
y es como un amor súper intenso porque además la película también necesitaba que estuviera esa intensidad. Lo que pasa es que yo creo que Sí, po. usan gemelos porque se asume que la relación de los gemelos es mucho más intensa que los hermanos normales. Yo creo, sí. ¿Cachai? En el fondo tenéis que explicar menos cosas cuando tenía dos gemelos, porque como que se asume que tienen un vínculo especial, que poco menos que uno siente lo que siente el otro, Exacto. etcétera. No es tan así. Si alguien quiere el spoiler de eso, yo que tengo gemelo, diría que no, pero sí tienen coincidencias que son al menos curiosas, porque tú si se le cae el diente a uno, el otro se le cae como en una semana después. Claro. Tienen ritmos biológicos súper parecidos, eso sí es verdad. Bueno, y como cerrando esta parte, quería hacer un punto con la música, que a mí me fascinó, y obvio, También porque es muy una bueno. película musical, pues si en el fondo aquí Sí. el poder que existe es el de la música, el del Exacto. cabro que canta, y toda la Y del película talento está que hecha, tiene para que lo busque, para que llegue el diablo, digamos. es como en clave de blues, obviamente, y es súper curioso porque el compositor es el Ludwig Göransson, que yo les dije que es el gallo más blanco de la historia de la blanquitud, o sea, después de él vienen los albinos, y el gallo es noruego. Claro. Si tuve una foto de un loco y se ve igual a Jesus Christ versión gringa, en el fondo rubio, con barba rubia, pelo largo, etc. No mi amigo Jesus, no ese Jesus. No, No. no, ahí te voy a hacer los cachos. Bueno, y este loco es seco en realidad. Ya había trabajado con Coogler en Pantera Negra, hizo Oppenheimer y Tenet con Nolan, y también es el compositor del Mandalorian, por si les Mira. tenía que sonar algo más de él. Mira Así vos. que es un gallo bien capo. Entonces, para ustedes, ¿es tan disfrutable si alguien después la ve en streaming, en su casa, en su tele, o ustedes recomendarían en el cine? No, yo la recomendaría en el Yo cine. creo, es que en el Sí. cine yo creo que además como la música sobre todo como que te envuelve, porque si uno Sí. lo ve en una tele, todo va a sonar parejo, todo va a sonar igual, Sí. pero desde el cine como que se siente diferente como te envuelven en la música, Es verdad. cómo hablan, es diferente. Fíjate que No, yo soy... y la voz que tenía el Sammy, si tenía una voz Sí. espectacular, el gallo, espectacular la voz Sí. que tenía. O sea, tiene un tremendo trabajo de casting ahí. Yo soy una férrea defensora de que la gente tiene que sentirse con la capacidad de ver películas como sea, desde el celular para arriba. Sí. Ya, porque hay gente que no tiene plata para ir al cine, que no tiene, no sé, lo que sea, como O no podáis tiene la ver, costumbre. yo Claro. prefiero que la gente, si quiere ver una película de verdad, la vea como pueda antes que no verla. Claro. Pero si pueden, sí, yo también creo que esta es una película de cine y que efectivamente no tanto por el tema pantalla, sino por el tema sonido. Claro. De repente, si en tu casa tenías un sistema surround, no podéis verlo con unos audífonos bacanes, obtenía el mismo efecto. Pero la sala aporta caleta en el tema del sonido. Sí, porque decían que como que verlo en la pantalla grande que tiene el cine también era muy bacán, pero yo, como lo mismo, no creo que era tan necesario como la cosa visual, sino lo auditivo era como lo mejor, sobre todo que tenía la película. Es muy, muy bacán la música y en fondo es un personaje más. Claro. Y la película se trata de la música. Claro. Ahí. Bueno, ¿qué vamos a usar para pasar a la parte con spoilers? El clack de la Sami, pero igual no sonaba mucho. A ver, Sammy, haz el clack. Algo sonó, pero ustedes imagínense, es un clack de esta que usan para grabar películas. Eso. Del Luz Cámara Acción, eso. Ese. Ya, partamos con la parte de spoilers. ¿Alguien quiere abrir el tema de spoilers con cosas que les hayan gustado? ¿Ya spoileando? O sea, yo como te decía, me quedé mucho con el respeto hermoso que le tuvieron la tradición de los vampiros. Para mí eso fue espectacular, que se hayan cumplido todas. Y más encima, había, bueno, una de las mujeres de estos gemelos era bruja. Entonces Sí. la galla, las brujas negras son pero poderosísimas. Entonces, Vamos a pelear terrible brígido, pero sí. Sí, pues son brígidas las brujas. Entonces, de hecho, es la bruja la que se da cuenta de que eran vampiros. Y que no así como ella dice, son vampiros, no es que Sí, estén porque muertos, ella no pasa pensaba esto, que era como espíritu, así lo que Como dice, demonios, no son sí. espíritus, Sí. son vampiros. Y ahí le empieza a explicar todo, y lo confirma porque a un vampiro le tira agua con ajo.
Sí, pues, Claro, le nace la sospecha y como para probarla le tira es vinagre con ajo. es vinagre con ajo. Y claro, el loco se quema, po. Y fíjate Claro. que, porque yo como soy nerd, me hago un punteito de cosas que quiero hablar, y la primera que puse fue esa, el uso del recurso de la sobrenaturalidad. Me gustó mucho cómo lo usaba la película, porque te acordáis cuando hicimos el podcast de Turno Nocturno, película mala, pero hablamos de esto en esa. Hablamos de que una cosa que nos gustaba, o que a mí me gusta en realidad, porque tú veis poco, pero del cine latinoamericano y la cultura latinoamericana, es que tiene una raíz súper profunda con la magia y lo sobrenatural. En el fondo Claro. nos reíamos un poco de que todos tenemos una abuela que vio el diablo, que se le apareció a alguien, conocemos hierba, pero todos conocemos a alguien, hemos escuchado historias de alguien y los aceptamos como parte de lo que somos. Y yo siento que nuestra contraparte natural en eso son los negros. Sí. No los gringos, son los negros, que tienen una cultura súper enraizada en la brujería y en, Total, y en la magia en realidad. en el vudú, claro, el porque vudú, todo, sí. todo eso viene de África, po. ¿Cachai? Porque de Sí. hecho aquí, si bien en algún momento en que cuando el Smoke, que es la pareja de la bruja, llega, él como que le cuestiona un poco sus poderes, pero es porque él tenía un tema con que habían perdido una guaguita ellos. En el Claro, fondo lo que él cuestiona es por qué si esta galla es mágica no pudo salvar a mi guagua. exacto. Pero en general la gente, nadie cuestiona que ella es bruja. No, Todos nadie. sabían que ella era la bruja. Sí, y cuando habla, la escuchan todos con un respeto y le creen, o sea, nadie cuestiona de Porque que de sean hecho, vampiros. es súper importante, porque cuando empieza a quedar la Super Fox, ella da las indicaciones y había que agachar el moño y vamos haciéndole caso porque ella es la que sabe, po, si ella Claro. es la mágica. Exacto, ella es la magia, ella es la que tiene la razón de todo y explica todo, explica lo de la estaca, lo de las balas de plata, todas esas Hay que cosas. matarlos uno a uno, que en el fondo, Claro, y ese es un punto importante, que cuando muere el jefe vampiro, en el fondo el primero que los empieza a convertir no es que se vayan a morir el resto. claro, Eh, pero sí sentían lo mismo que sentía el jefe. Sí, pues Sí. tenían una conexión, sí, tenían una Sí. conexión, y yo creo que además tenían una conexión como de dependencia de alguna manera, porque cuando el jefe, digámosle así, muere, los vampiros que quedan convertidos Liberados. por él se liberan, pues, en el fondo empiezan a tener voluntad propia. Claro, Pero ya no están como bajo, como sumando, por así decirlo. Como Claro, que no o le como afecta el si él se hechizo. muere, pero también como que le afectaba, si algo le afectaba a él. Claro, tener como exacto. una dependencia. Y bueno, y con respecto a la galla esta que era bruja, nosotros como espectadores yo siento que tampoco nunca dudamos que la galla era la bruja, pues, así que ella No, sabía. jamás, pues, claro. ¿Cachai? Sí. Yo creo que si nos presentaran otra película, otro personaje, y dice, oye, pero esta galla en realidad es bruja o se está haciendo. Aquí no habían duda, porque No, mi aquí no comadre había, era no, evidente no, que no lo era. no había duda alguna, No, nada. desde el minuto 1 que ella aparece se nos muestra que era bruja. Además Claro. que era como interesante porque muchas películas como también como paranormales, como que los mismos personajes se cuestionan si de verdad es real, pero acá todos sabían que ella de verdad era bruja. Nadie, Ay, nadie le dijo como, ay, ¿cómo sabes que son vampiros? Porque claro, nadie le dijo ¿a así quién le he ganado? Claro. Digo eso. ¿Y cómo sabes tú? A ver, nadie. Claro. No, Sí. eso me gustó harto. La otra cosa que me gustó, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, la inclusión de los chinos. A mí me encantó que hubieran chinos. ¿Ya? ¿Y sabéis por qué? Porque en la época de 1930, yo lo he visto en otras películas y en unos libros que leí, obviamente los negros se juntaban solo con negros y los blancos solo con blancos. Incluso los negros no podían entrar a tiendas Claro, de blanco, ni los blancos la de negro. Pero los chinos eran tierra de nadie, eran Suiza. ya. Blanco negro le podía comprar a los chinos, entonces era el único puente más o menos raro que El, existía el, entre el, las culturas. el puente interracial. En el fondo, la única forma en que un blanco y un negro se podían encontrar sin que causara alboroto era en la tienda de un chino, Exacto. porque los dos eran aceptados ahí. Entonces me encontré como choro el detalle de que hubieran chinos, y además que encontré que los personajes chinos eran bacanes. La Sí. pareja, e incluso la hija que era súper choriza, encontré que eran personajes muy bacanes. Sí, Los chineques. es verdad. Sí, No, se veía como algo forzado. y además también juegan un rol importante porque cuando están dudando, cuando empieza a quedar la Fox en el granero, digamos, y empiezan como a dudar de quiénes son estas personas, el vampiro jefe le habla en chino a la china. Y ahí Sí, la loca claro. dice, no, aquí en verdad este loco es la maldad porque me habló en chino. Claro. Claro, bueno, y además que la razón por la que finalmente empieza a quedar la crema es
también por esta pareja, por la China, porque como el vampiro jefe la amenaza con que va a ir a buscar a la hija. Claro. Porque en el fondo el plan era aguantar hasta el amanecer todos encerrados adentro de esta era cuestión, bastante fácil. Si no y se tenían que ir y bueno, cuando salga el sol nosotros también salimos. Pero ¿cómo iban a esperar si este loco dijo que iba a ir al pueblo a buscar a la niñita? Obviamente la China les hizo súper tapas y ella los invita a entrar. Claro. Y ella fue la que quebró. Entren todos. Ella fue la que quebró el tema, digamos. No, y además que era obvio que solamente era manipulación porque el vampiro no iba a ir al pueblo a buscar a la hija, era obviamente como para engañar a la mamá solamente. ¿Sabéis qué? No sé, a lo mejor sí iba a ir el gallo para allá, pero no, yo no creo. A lo mejor es una percepción o también, te insisto, es como una gracia del director y de los actores tan buenos, pero el vampiro jefe, más allá de ser el vampiro y querer convertir al resto, no era tan malo, encuentro. Yo no tenía tan malas intenciones porque él tenía una cosa de que quería que todos fueran familia. Él no entendía la cosa de la segregación, ponte tú. Exacto. Él quería que todos fueran una comunidad. Una comunidad, ¿cachai? O sea, como que él convertía a gente, uno por el hambre, porque en el fondo el vampiro siente hambre de sangre, digamos. Sí, claro. No es que lo haga por pura maldad, porque necesita comer. Exacto. Y es lo único que come, además. Y es lo único que come. Pero además no tenía esta cosa como quiero conquistar el mundo, ¿cachai? Eran como otras motivaciones. Y a mí en eso, o sea, yo encuentro que la película te hace dudar en algún momento, como pero este no es este gallo, son tan malos los vampiros. Uno de los sueños de mi vida sería convertirme en vampira. Siempre lo he dicho. ¡Oh, qué maravilla! Es que todos los días de noche. ¡Oh, no, soñado! Es que lo que pasa es que el vampiro, la figura del vampiro, en esta y en todas las del vampiro, es pura tentación, porque lo que el vampiro te ofrece es vida eterna, vida de juerga, de mucho poder, pero tú te das cuenta con los mismos personajes que es una felicidad súper falsa. Al final, la que te está ofreciendo. Porque además que, ¿cómo decís tú? Pues además que uno podría decir, ay, yo quiero ser vampiro y carretear todos los días. Pero la verdad es que el costo es súper alto. Y en la escena final, que es post-crédito, porque nosotros conversábamos que es en los créditos. Exacto, bueno, pero cuando en el fondo el Sammy, que es el único que vive a esta masacre, ya es viejo y se junta con Stack y la Gaia, digamos. ¿Cómo se llama la Gaia? No me acuerdo. Él le dice que tiene todavía pesadillas con lo que había pasado esa noche, pero que cuando está consciente como que le da la sensación que fue la mejor noche de su vida. Exacto. Y le pregunta al Stack, ¿para ti también lo fue? Y él le dice, sí, sin duda que es la mejor noche de su vida, pero las razones fueron porque fue la última vez que vio a su hermano y fue la última vez que vio el sol. Exacto. Mira, algo tan ridículo, algo tan básico como ver el sol en un amanecer, ahí como vampiro humanos, si necesitamos luz. Exacto. En el fondo, cuando el vampiro, y ahí pues, yo te encuentro razón con, en el fondo, picarse con que las crepúsculos lo hayan quitado, al vampiro lo define su falta de humanidad, y lo que nos hace humanos de manera palpable y física es que necesitamos luz. Necesitamos la gente que vive en países nórdicos que tienen poca luz, tienen que darse baños de sol, en el fondo, en cámara y cosas así, porque si no aumenta la depresión. No, y tienen que tomar la Vero, que no es nórdica, pero que vive allá. No, claro, pero que viven allá. Tienen que tomar vitaminas, ¿cachai? ¿Cachai? Y no, a veces me cuenta que en invierno a las 2 de la tarde está oscuro. Y tienen como 3 horas de luz que lo encuentro macabro, y de verdad que lo encuentro pero terrible, porque más decía, bueno, esta es una contradicción muy grande que tengo yo, porque por una parte amaría ser vampiro, pero por otra parte amo el calor, entonces es que, ¿cachai? Pues porque el sol nos hace humanos, y en el fondo yo creo que el vampiro después de pasado la excitación inicial del poder y la sangre y estar por sobre lo humano, yo creo que si algún vampiro, le vamos a preguntar si alguna vez nos cruzamos con Drácula, si tú le das ahí la opción de ¿sabes que yo tengo un hechizo y puedes volver a ser humano? Te dicen que sí. Yo creo. Porque quieren volver a ser humanos, porque además el costo, además de que veía a los que querís irse, la inmortalidad es muy compleja. Sí, no, y además, claro, mira, fíjate que a mí una de las cosas que me detiene de mis ganas de ser vampiro es justamente, ponte tú, no sé, pues ver que mis hijos se mueran, ponte tú. ¿Cachai? Claro. O los convertiría, o a mi familia, no sé, a ti, ¿cachai? Los sobrinos, no sé, pues. Porque claro, una parte dice, que entretenido cargar todos los días, pero el vampiro en realidad empieza a ver a toda su familia envejecer y morir, pues, ¿cachai? Y después que él tenga el mundo cambiar. Claro, después que él tenga una eternidad es otra cosa, pero
pero al final se te va toda la gente quería, pues, si el vampiro es muy solo. De hecho, yo me acuerdo que en la entrevista con el vampiro, cuando terminaba la película y el Louis como que le estaba contando las últimas cosas al periodista, le decía que una de las cosas más maravillosas que había inventado la humanidad era el cine porque pudo ver un amanecer de nuevo. Lo vio en la pantalla, ¿cachai? Así es la añoranza que tienen del sol. Bueno, ¿cómo se llama esto? En la serie, en la entrevista con el vampiro, el Louis era multimillonario, sí, tenía mucha, en la época actual, digamos, tenía mucha plata y vivía en Dubái. Cacha, pues, en pleno desierto, o sea, donde vivía. Y el loco tenía las ventanas, las tenía como, no sé si polarizadas o algo con luz ultravioleta, una cosa así, pero él podía pararse en el sol, no le pasaba nada, ¿cachai? Porque las ventanas las tenía hechas para que no le pasara nada con la luz ultravioleta, era lo que lo mataba a fin de cuentas. Pero claro, era muy parecido a lo que dice Luis en la final de entrevista con el vampiro, que habíamos podido ver un amanecer otra vez. Otra cosa, mi punteo, que me gustó mucho el tema, como les dije antes, de las mujeres, porque tiene una dualidad súper especial. Ponte tú, una de las mujeres, que es la del stack, es la que provoca la caída del grupo al final. Porque también. Ella es la que sale. La cabra blanca. Claro, la Hailey Steinfeld, que también hace un súper buen papel. Porque ella es la que sale, muerden los vampiros. Y claro, pilla volando abajo al guatón que quería ir a hacer pichí y le dice, ¿puedo pasar? Sí, claro, pasa, le dice el otro sí, y lo invitó. Y dice, pero si he estado todo el rato acá. Claro. Y como que lo echaron a la talla. Y ella es la que en el fondo después transforma el stack y empieza a quedar la Super Fox. Claro. Y la que lo salva es la mujer del otro. Exacto. En el fondo, y ella es la que además siempre... Pero también había sido mujer del po. La blanca. ¿Cómo? No, pues la blanca solo del stack, ¿viste? Ahí te confundiste con los gemelos. La blanca había sido mujer del stack. Claro. Y la bruja de Smoke. Ya. En el fondo, ¿cachai? Y ella es la que los salva, pues. De no haber sido por la Anne, se llamaba la bruja, habrían sonado pistolas, pero de inmediato. Claro. Y ella en el fondo les da las claves para poder vencer y además ella es la que ella elige conscientemente no ser vampira. Le dice al Smoke, si a mí me muerden, tú me tenés que matar porque yo no me voy a convertir en uno de estos seres. No, y además que era porque ella como que antes de como la batalla había hecho como una cosa como con piecitas, así como que ella sabía que iba a morir, por eso se lo pide al Smoke. Sí. Y como que ella le decía como que lo estaba esperando su hijo, básicamente su guaguita muerta, entonces como que estaban los dos destinados a encontrarse de nuevo. Claro, y el destino de ellos fue definido por sus mujeres, pues el Stack quedó vampiro porque su mujer fue vampira y Smoke murió porque su mujer murió al final. Exacto. ¿Cachai? Y se reencuentran con ella y con la guagua. Una guaguita que era más rica. Sí. Y ahora pasemos al vampiro, que era irlandés. No sé si cacharon. Y yo después como que me quedé pensando en eso y dije, ¿por qué no pusieron a cualquier blanco? Porque en el fondo yo entiendo que pues, la película puede haber querido decir como que el malo es el hombre blanco, ¿cachai? Claro. Todos los hombres blancos que salen son malos, porque la cabra era mitad blanca, mitad negra, la del estado. Claro. Pero blanco era el guatón del Ku Klux Klan. Los chinos. Pero es que los chinos no son blancos. Y el nieto del... son chinos, y el nieto del guatón. ¿Del guatón? Sí, sí, pero eso también era vampiro. En el fondo, la maldad la llevaba el hombre blanco. O sea, claro. ¿Cachai? Yo entiendo que la película quiso hacer ese como guillo de que la maldad aquí era el blanco, po. Claro, ese era el que llevaba la maldad, ese era el que lo sometía y ese era el que lo... Pero el irlandés, yo creo que compartía harto con ellos el tema religioso, porque al final, en esta película se trata, en el fondo, el guiño completo, que no es muy discreto, es que la religión católica, que es la religión mayoritaria de los negros, y es la religión que entró en Irlanda, aplastó las costumbres y el folclore de ellos, ¿cachai? Claro. Porque el irlandés decía, llegó esta religión
y aplastó a mis padres, qué sé yo, incluso le reza al Padre Nuestro. Uno dice, a pesar de lo que hicieron ellos, esta oración a mí me da paz, le decía. Claro. Pero sí, pues bueno, yendo en toda parte donde ha llegado el catolicismo, deja la Super Fox, pues digamos, si no es una religión que haya entrado por las buenas a ninguna parte, aquí en América y en todas partes. Sí. Y entonces, por eso yo creo que además es como súper razonable que el vampiro haya quedado encantado con la música del Cabro Negro. Sí, po. ¿Cachai? Sí, Claro. lo encantó. Por eso apareció, po. Por eso llegó ahí, porque ya él como que había llegado al pueblo arrancándose de unos indios que nosotros asumimos que era una suerte de Van Helsing, que eran como cazadores de vampiros, Claro. y logró arrancarse de estos locos y se metió en una casa, y ahí empezó a convertir gente, digamos. Pero podría haber seguido por cualquier otro camino, y lo que pasó es que escuchó al cabro cantar y quedó maravillado y se empecinó con tenerlo a él. Claro, porque en algún momento les dice a los negros, aunque puede haber sido mentira, por supuesto, sino que se puede haber sido una suerte de encanto, pero les dijo, si me dan al Sami, en el fondo el que cantaba, yo los dejo vivir a todos ustedes, el que me interesa es él. Exacto. Porque quería cantar con él por la eternidad, ¿cachai? Porque además eran vampiros súper musicales. Sí, arman sus propios shows musicales. No, yo creo que igual como que quería al Sami, porque desde un principio nos cuentan que como que la maldad buscaba como a esta especie como de persona que le gustaba la música o que era muy buena en la música. Y yo creo que igual de cierta forma sí era verdad que les decía como que si me lo daban solamente a él, porque yo creo que él se obsesionó como con él nomás. Y como que los demás eran extras, así como que le iban a ayudar a tenerlo. Porque también al final de la película, o sea, casi al final, también nos muestran que solo lo buscaba a él y que él lo quería. Claro, pues quería poder mantenerlo como por la eternidad. Ay, sigue pero el vampiro, pero el vampiro malo al final de la película muere. Sí, claro. Pero más encima muere, bueno, que aquí este es como un patinazo que se mandó la película, porque en verdad estaba como afuera, al aire libre, en una como especie de laguna, un charco con el Sami, y empieza a salir el sol, po. Entonces es como, pero amigo, si está saliendo el sol, arranque antes, pues. O sea, es que yo creo que es porque estaba empecinado con el Sami. Sí, claro, lo quería tanto que no le importaba que está saliendo la luz. Él lo quería, y claro, como que cuando salimos de la película decíamos que como que igual se mostraba como parte como de ego que tenía él, porque él yo creo que estaba como seguro que lo iba a tener si estaba nada, pero fue como el Smoke que llegó justo y le clavó la estaca y bueno, fue después como se quemó. Después se quemó. Y coincidentemente todos los vampiros que estaban afuera, todos se quemaron. Sí, porque lo seguían a él. Sí, pues lo único que se salvaron fue Stack con la Gaia. Con la esposa, claro, con la mina, pero uno asume que el Stack mató, o sea, que el hermano había matado al Stack, pero no, porque en el postcrédito cuando aparece. Claro, y ahí sabemos que en el fondo el Smoke lo hizo prometer que se iba a ir. Claro, que no iba a molestar al Sami. Y ¿cachai? Que el vínculo de los hermanos venció al encanto del vampiro, pues, ¿cachai? Claro, exacto. Porque en el fondo el otro le pudo prometer por sobre el hechizo que estaban ejerciendo sobre él. Exacto. Y que no iba a molestar nunca al Sami, que lo iba a dejar vivir su vida. Pero al final, y ojo, la escena post-crédito es muy buena, porque ni siquiera es post-crédito, es en crédito. En crédito, porque habían pasado, no sé, 60 años creo, entre lo que había pasado al principio de la película, y sale un viejito cantando, que era un viejo famoso, un blusero, digamos, y el guardia como que le dice, oye, te quieren ver todos fans. Y el viejo le dice, sí, no me molesta, que pasen nomás. Y ahí entra el Stack, ¿cómo se llama? Stack, con la Gaia. Con la Gaia, claro, vestidos de los 90. muy era como de los 80. No, era como 90. No, era los 90. ¿Sí? Era los 90, sí. Era como el príncipe del rock. Era muy el príncipe del rap era muy MC Hammer, sí. Total, y no me acuerdo los años, pero parece que el principio de 1933. No, 32. Sí, eran los 30. Eran los 30 y después eran en las 80 o 90 tenía que haber sido. Sí, 90 y claro, de haber sido de 80, 90 años el Sami. Claro, porque al principio si está en los 30 y más de 20 años no tenía. No, si es que tenía 20. Si era cabro. Le decían Little Sami. Ay, como la Sami, Little Sami. Como la Samita, mi niña, mi vida.
Exactamente. Ah, bueno, y cuando salimos, yo además te acordáis que te dije que a mí me tincaba que esto estaba relacionado con la leyenda de Robert Johnson. Sí, Ah, sí. Y la busqué. Y, ¿ya? y bueno, y además caché que sí tiene como algo que ver, pero lo que pasó con Robert Johnson es que este loco era un loco que tocaba blues, ¿Ya? pero no es, supuestamente, no era muy ducho con la guitarra. Y eso lo Mm, frustraba caleta. ya, Y el loco desapareció 2 años. ya. Nadie supo de él. Y cuando volvió era sequísimo en guitarra. Mm, Y él mismo contaba, y la leyenda se propagó, de que en el cruce de los caminos ¿ya? le había ofrecido al diablo su alma. Y que por eso Mm. ahora era bueno. Por eso era tan seco a la guitarra. Y por eso, porque era tan seco que en realidad parecía que una cosa sobrenatural, ¿cachai? Ya. Y el loco además murió a los 27 años. Ah, No, muy a los joven. 33, pero murió muy, muy joven. Y en el fondo, como Ay, que la edad maldita de los músicos. cantó y grabó solo 2 años. Y nunca más se supo de él. Pero el loco es como el padre no solo del blues, además del rock. Eso era un gallo con un talento fabuloso. Mira, Y mira sí, vos. pues, en alguna entrevista vi que este loco tomó partes de la leyenda. Ya, bueno. Em, y lo último, bueno, muy bueno. Ah, y otra cosa que también me gustó harto de la película es esta idea que de alguna manera es como el castigarte por las cosas que te gustan. ¿Cachai? Claro, Porque en el fondo el Sammy, el papá le dice, deja la guitarra, deja el mal, qué sé yo, y el Sammy no podía vivir sin la guitarra, no, ¿cachai? Como que era una época, bueno, ahora como que harta gente sigue siendo así de alguna manera, pero como que lo que te da placer es malo, claro. Y como que te da ¿cachai? El culpa. Sammy, porque así es como te agarra, pues, ¿cachai? Es a través de la Sí, culpa, es, si tú haces esto, estás llamando al mal, porque el placer es exacto, malo, claro, ¿cachai? exactamente. Como que la idea es que no seáis libre y por eso el Smoke y el Stack, y sobre todo el Stack después cuando le dice eso, pues que había sido la última noche que vio el hermano, había sido la última vez que había visto el sol y la única vez que se sintió realmente libre. Y claro, porque Realmente estaban libre, claro. pasándolo bacán, haciendo las Sí, cosas pues que querían ellos. está la Era mega la media fiesta, fiesta, claro. Sí, pues no, sí fue épica. Una fiesta muy épica, fue muy buena. porque de hecho, cuando empieza a quedar la Fox y los echan, a los Ah, claro, a de la todos los que fiesta. estaban en la fiesta, como que todos se dan así como, puta, la fiesta estaba súper buena. Claro, Se dan así como súper cabizbajo, bueno, y que al final fue la peor decisión porque lo convirtieron a todos en vampiros afuera. Po. Sí. ah, bueno, y otra cosa que pasa que es importante también en la película, el que arrienda el Ah, galpón, el claro. que les vende el galpón, Ah, era el el que les jefe de los, vende. del Ku Era Klux el jefe Klan, del clan, pues claro. el jefe del clan, y que después de esto se le ha vuelto la tortilla, porque ellos llegaron tarde en todo caso, pero llegaron a matar a todos los negros que estaban en el club, al amanecer en todo caso, y el Ya no único que queda nadie. quedaba era ¿cómo es que se El llama? Smoke. El Smoke, exactamente, y se los echó, pero a todos, hasta con una granada, metiéndola Claro, dentro porque del el loco había auto, guardado cosas se de la los echó guerra. Po. a todos, exactamente, a todos, se los terminó echando. Y ahí es cuando él muere, po, y se encuentra Sí, con la esposa y con la sí, guaguita. porque lo mata, porque le disparan. No, es que como que al principio de la película, cuando compraron la propiedad al blanco, los gemelos le decían que si veían uno de los blancos en la propiedad, lo iban a matar a todos. Y Claro. claro, obviamente el plan original del blanco era que al día siguiente ellos llegaban y los mataban a todos, pero no le resultó. Pero igual Claro, ahí hubo un mal cálculo horario, porque Sí, nosotros decíamos, si quería ir a matar a los locos que están en la fiesta, llega tipo 3, po. 3, claro. 4, pero no llegué a las 10 de la mañana al día Bueno, siguiente. a la hora que claro, llegaba iba a morir, porque iban a estar los vampiros. Así que cualquier sí, hora po, hubiese, Claro, hubiese pero como muerto. plan, a lo que voy yo, Claro. como plan, ahí yo creo que hubo fallos. hubo fallas ahí, sí, hubo Hubo grandes fallos. fallas ahí. Grandes fallas, es verdad. Ya, pues, entonces, para cerrar, que para variar, hemos jugoseado caleta de rato, Sí, es muy buena, Sinners. muy buena, sí, me gustó Ustedes le mucho. pusieron 8 de 10, me acuerdo que Sí, me Sí, dijeron hace pero poco. ¿sabéis qué? Hoy día, masticando más la película, te Es diría que, 9. es que a mí me pasó eso, masticándola, me Sí, dije, ay, está súper buena. masticándola, en verdad, sí, salí con esa sensación de hoy la película buena, a pesar de que sí me aburría al principio, ¿cachai? Y yo Yo creo que decía, era tu bueno, expectativa. a qué hora pasan las cosas aquí? A qué hora vienen los monstruos? Como que no entendía mucho. Pero claro, después de masticarla, conversarla, pelarla y todo el cuento, y ver y conversarla y todo, y ver las cosas que
nos gustaron, en verdad, 9 de 10, sí. Es que además tiene muchas cosas para conversar. Yo creo que mientras más tenéis temas que sacarle a una película, y esta tiene muchos, es porque se hizo con Sí, mucho fácilmente amor. podríamos seguir hablando. Sí. Podríamos ir con toda la cuerda. Yo creo Claro. que es del terror, está en el podio Sí, Sí, el terror de este actual. año. Sí. Sí, Sí. de este año, sí, De lejos. este año sí, de todas maneras. Lejos, Y a pesar de está que sea en como el podio. un terror como acción, igual es bastante buena, porque no, como que la gente piensa así como, tiene que ser de paranormal. Sí. No, no siempre, era Claro, pero es bastante buena y que porque se tenía harta apega, acción. es porque se apega súper bien al género vampiro, po. Exacto, Sí, sí es eso. sí, muy buena. Sí, Yo es la recomiendo 100%. totalmente dedito para arriba. Si pueden ir a verla al cine, Sí, vayan a verla al cine. No creo que vaya a estar demasiado tiempo más, porque por ejemplo ya la sacaron de los IMAX, porque está Thunderbolts. mira, claro. Eh, Sí. pero de repente en cine, en pantalla normal, puede durar Pues más. cine tradicional, sí, de todas Sí, maneras. con cine Sí. tradicional les basta, chiquillos, y lo que importa es lo que van a escuchar. Y ojalá que Eh, también, o que llegue luego streaming, pues, para poder verla en la casa. claro, pero No ahí es la si ya no la idea, viste en sí, cine, pero efectivamente, si la podéis ver, véanla. Véanla, sí, véanla. exacto, Cómprense unos audífonos bacanos. todo el Ya rato. pues, damitas, Sí, ya damitas. Ya, Dami. Ha sido un placer, como siempre, ha sido una muy y buena nos vemos conversa. en el próximo martes de calamidad. Nos vemos el próximo martes de Calamidad, que no les vamos a decir qué vamos a ver porque No, por estamos supuesto ahí que no. en un limbo. Exacto, estamos ahí en veremos. Estamos en veremos. Adiós. Chao. Chao, chao.